crecer en gracia, debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en obediencia, debemos crecer en confianza, porque todo esto es el significado correcto ¿de qué? De la fe. ¿Cómo nutrimos en la fe? Es la pregunta que nos debemos contestar hoy. ¿Cómo nutrimos la fe? ¿Cómo puede aumentar nuestra fe? ¿Qué elementos Dios nos ha dado para que nuestra fe se desarrolle, se alimente y crezca? Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana o tarde nos presentamos delante de ti. Te suplicamos que tú hables a nuestros corazones y a nuestra vida. Y que tú provoques en nosotros un corazón de fe, un ambiente de fe, una atmósfera de fe, una atmósfera donde tu Espíritu Santo se mueva libremente y con regocijo, porque es honrado por medio de la confianza de tu pueblo. Por eso en esta mañana te pedimos que tú afirmes nuestra fe, que tú llenes nuestros corazones de expectación, de deseo, de hambre, de tu presencia, de tu toque sagrado, que tú te metas en este lugar con tu poder. En el nombre de Jesús reprendo, Señor, en el nombre de Jesús reprendo todo obstáculo del enemigo que trata de interrumpir o desviar nuestra mente de aquello que puede nutrir nuestras almas para crecer, para levantarnos en el poderoso nombre de Cristo. Reprendemos toda cosa mala, Padre. Yo creo que tú subyugas toda atmósfera, que tú remueves todas cosas por el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo, palabra, que tu palabra dice que la iglesia prevalece y resplandece y la luz tuya alumbra y las tinieblas no pueden prevalecer. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú avives el fuego que hay en nuestros corazones y la confianza en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tenemos que pedirle a Dios que esto sea así en nuestros corazones si queremos como iglesia crecer y arder, ¿verdad? Vamos a la Biblia, el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses se encuentra antes de Timoteo. Capítulo 1, versículos 3 al 4. El propósito de este mensaje es dar pasos prácticos, cosas que usted y yo como hijos de Dios debemos hacer que ayudarán a fomentar un desarrollo en la fe cristiana. ¿Ve? Pasos prácticos. A veces tenemos mucha teoría, pero no sabemos qué pasos prácticos como creyentes debemos dar. Sabemos que la fe es un don de Dios, pero Dios ha dicho en su escritura qué pasos prácticos usted puede dar para crecer en la fe del Hijo de Dios. Y dice allí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de los tesalonicenses iba creciendo, dice. Y el amor de todos, también crecía el amor. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esa debe ser la meta de cada creyente. Debemos crecer en fe, debemos crecer en amor. Y esta fe y este amor desarrollado debe abundar y se manifiesta ¿en quién? En el prójimo, en los demás, dice la escritura allí. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta fe tiene evidencia, esta fe tiene fruto. Esta fe se mueve aún en medio de circunstancias adversas y difíciles. Y esta fe habla tanto que las naciones comenzaron a saber y a entender acerca de la fe de los tesalonicenses. Nuestra fe debe también expandirse. La Biblia dice la palabra de Dios no está presa. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿la palabra de Dios está presa en ti? ¿O tú solamente la guardas para ti mismo? Si la palabra de Dios no está presa, no puede quedarse contigo solo. La palabra tiene que salir de tu boca. Y eso es andar en fe. Si la guardas para ti y no la compartes con nadie, eso no es fe, eso es incredulidad. Eso es que la persona tiene tanto miedo que no cree que Dios puede hablar a través de ella. Porque entonces la persona está dependiendo de su elocuencia, o de su inteligencia, o de su sabiduría, o de su capacitación, y no del poder de Dios que salva.
Estamos viendo, por eso es que muchas veces las personas que más llevan a gente a Cristo no son los más que saben. ¿Quiénes son? Los menos que saben pero creen más. Porque no se trata de lo mucho, es lo que saben, lo creen. Porque hay gente que dice que sabe, pero verdaderamente tú crees eso. En esta mañana vamos a interrogarnos a nosotros mismos, pero también le vamos a dar herramientas para que usted no se quede ahí, sino que crezca, que salga volando, que no pueda ser el mismo, que sea transformada, que su fe sea una fe viva. ¿Ve? Una fe viva. Primeramente, una de las cosas que nosotros como cristianos necesitamos para que la fe se desarrolle, la mencionó la hermana Olga en su oración en esta mañana en el ayuno, y son las escrituras, la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Aleluya. ¿Lo tenemos? Pues ese mismo no es. No es. Ese es otro. Es Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice, así que la fe es porque lo que produce primeramente la fe, ¿qué es? La palabra de Dios. Y si la fe o la palabra de Dios produce la fe, ¿qué usted cree que se necesita para que esa palabra o esa fe se mantenga alimentada? ¿Eh? Necesita una atmósfera, un ambiente, un sistema. Algo necesita esa fe para crecer. Tiene que ser lo mismo que el engendro. La misma sustancia que crea la fe es la misma sustancia que se necesita para que la fe del creyente se desarrolle. Muchas veces, muchos de nosotros estamos flacos en la fe porque no amamos su palabra. ¿Ve? No la amamos. ¿Cómo sabemos que no amamos su palabra? Porque tenemos tiempo para qué, para cualquier cosa, pero nos cuesta leer las escrituras. Cuando esto es así, usted da evidencia. Nadie se lo tiene que decir. Usted no tiene que hablar lo que usted no ama, ¿qué? La palabra. Pero cuando usted ama la palabra de Dios comienza a hacer transformaciones en usted. Su conocimiento crece, su amor hacia la grandeza de Dios crece. Usted comienza a ver cosas de Dios que otros no ven porque no le dedican tiempo. Por lo tanto, ¿qué crece? Crece el conocimiento, crece la confianza. Y usted dice, este Dios en el cual confío es un Dios en el cual puedo creer y puedo obedecer. Crece la obediencia, crece la fidelidad. Acuérdense que estas 4 palabras mencionadas son lo que abarca la verdadera fe de los creyentes. Que no es una fe de conocimiento, sino que es una fe que se aplica, una fe que obedece y que hace. Usted y yo debemos alimentarnos de una dieta constante de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios muestra los hechos de Dios. Y la fe verdadera reposa en los hechos de Dios. La palabra, las escrituras estoy hablando. Las escrituras no son Dios. Hay gente que endiosa las escrituras. Eso es idolatría. No. Las escrituras nos dan testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una persona viva. Si esto llegase a alguien a quemarlo, la palabra no ha muerto. Porque la palabra es inmortal.
inmortal, única y eterna y permanece para siempre. Porque la palabra es una persona, el Logos es Dios mismo hecho carne. Pero las Escrituras nos dan testimonio ¿de qué? De los hechos de Dios. Por eso la Escritura, Jesucristo en una ocasión dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El problema es que muchas veces tenemos una relación muerta porque conocemos mucho las Escrituras y poco, por alguna razón, a la palabra. Usted puede saber mucha letra y no conocer al autor de ella. Una persona que conoce al autor de las Escrituras por medio de ella es una persona que tiene una fe viva. Una persona que conoce solamente las Escrituras y no al autor de ella es una persona que tiene una fe muerta. Es letra muerta. Hay una diferencia. ¿Ve? Las Escrituras dan testimonio de la palabra. Y la palabra que es Cristo es verdad. Por eso él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero esto no es Dios. Esto es un registro sagrado, infalible, de los hechos, de algunos hechos de Dios en este mundo. Y se nos fueron dejados para que nosotros escudriñásemos acerca del carácter de aquel con quien nos relacionamos. Y para que, conociendo cómo Dios se mueve y qué le gusta hacer, nosotros podamos tener confianza y esperanza por causa de la magnitud de este Dios. Relacionándonos con un Dios vivo y real. Esa es la fe que ha definido a todos los hijos de Dios que aparecen en la Escritura a través de las generaciones. Así que estos son los testimonios de quién. ¿Y en dónde reposa la fe? En los testimonios de quién. De Dios, dejados en dónde. En la palabra, pero son los testimonios de Dios. Quiero que usted reciba lo siguiente. Lo he dicho antes, pero recíbalo en su mente. Usted, como creyente, sabe o cree solamente lo que obedece. Cuando usted se adentra a la Escritura, usted solamente sabe y cree lo que obedece. Si usted dice que sabe o cree algo de aquí y no lo obedece, usted es un testigo falso. Y usted está dando falso testimonio. Porque está registrado, pero usted no lo cree. ¿Y cómo sabemos que no lo cree? Porque no camina en ello. No lo practica. Por eso la palabra es práctica. Es para relacionarnos de manera real con un Dios vivo y verdadero. Queremos ver a Dios actual. Le creemos a su palabra, nos movemos en esa palabra. Vemos los principios de las Escrituras y los aplicamos a las circunstancias de la vida. Creemos que Dios puede operar en nuestras circunstancias, pues vamos a hacer lo que la palabra enseña, lo que las Escrituras enseñan. Porque las Escrituras nos dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Porque son un registro escrito de cosas dichas por Dios. Para que aprendamos a relacionarnos con el autor de la vida. Segundo, eso es primero, tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Número 2, usted tiene que ejercer su fe. La fe debe ejercitarse. A medida que la fe se ejercita, tiene capacidades más profundas. Puede llegar a lugares donde antes no había llegado, pero tiene que ejercitarse. Un fisiculturista no comienza levantando 500 libras. ¿Cierto? Una persona que comienza a entrenarse no comienza con 500 libras el primer día. Antes se prepara, se ejercita de manera diaria y gradualmente aumenta su fuerza y resistencia. Nosotros también debemos hacer eso con nuestro conocimiento. Usted no va a poder asimilar las Escrituras en un solo día.
su confianza. Se le van a presentar situaciones. Y a medida que usted encuentra esa situación, usted comienza a comparar esa situación con el Dios en el que usted cree. Y comienza a hacer un balance. ¿Quién es más grande? ¿La situación o el Dios en el que cree? Y cuando ve el problema, usted entonces se lanza porque ha confiado. Pero también cómo crece, cómo se ejercita su fe. La Biblia enseña que hay cosas que Dios ha mandado y usted camina en esas cosas que ha mandado. Ahí está hablando de la fe como fidelidad. ¿Ve? Usted es leal a lo que Dios dice en su palabra. Lo que nos lleva al número 3. Dios ha diseñado este planeta con el propósito de que usted y yo seamos preparados y capacitados. Este planeta no es otra cosa que un horno para el carácter humano. Esto es un horno para desarrollar a los santos. Porque Dios ha dicho que Él comenzó en usted una buena obra y Él la terminará. Por lo tanto, Él ha de proveer circunstancias en su vida que ejercitarán su confianza en Él. Nosotros le llamamos a esas cosas pruebas, tribulaciones, aflicciones, tormentas, desiertos le llamamos, aislamiento. Dios sabe qué necesitan desarrollar en cada uno de nosotros y sabe por dónde nos va a atravesar para formar todo lo que falta. Porque Él prometió perfeccionar la obra en quién, en usted y en mí. Quiero que se quede con esta, piénselo, medítelo. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Versículos 3 al 7. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 7. ¿Qué quiere Dios desarrollar en usted? Una perspectiva correcta. ¿Qué quiere Dios desarrollar en usted? Una perspectiva correcta. Gracias. Necesitaba. Y dice allí en Primera de Pedro capítulo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia enseña que Dios tiene algo maravilloso preparado para usted, pero Dios tiene que prepararlo a usted para ese algo maravilloso. Porque como está usted ahora, no sirve para el reino, ni yo tampoco. Así que ¿qué Dios hace? Nos capacita, nos salva y nos conforma. ¿Para qué? Para que seamos ciudadanos del reino. ¿Cómo sabemos que todavía no es su tiempo? ¿Por qué? Porque está aquí. Porque estamos aquí. Él tiene un gran reino preparado para ti y para mí. Ya es nuestro,
Pero Él tiene que prepararnos para ese reino. ¿Usted está entendiendo? Él va a conformarnos para ese reino. Él nos va a atravesar por ciertas circunstancias en esta vida. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de vida de reino. Tú puedes ser salvo, pero todavía no conoces los rudimentos de vivir en el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo, id por todo el mundo, haz discípulos, ¿y qué dice? Y déjalo así. ¿Qué dice la palabra? Enséñales. ¿Verdad? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que el discípulo aprende? ¿Cómo se vive? ¿En dónde? En el reino de Dios. Jesucristo a través de las Escrituras nos muestra cómo Él vive y cómo Él quiere que vivamos nosotros. Se mete dentro de nosotros, nos hace ciudadanos, nos da el Espíritu de Dios, porque nadie puede estar con Dios sin el Espíritu de Dios. Y tampoco nadie puede estar con Dios si la sangre de Cristo no lo ha cubierto. Pero también el Espíritu que santifica nos separa para Dios y comienza a provocar en nosotros aquello que Cristo compró para nosotros. Santidad, justicia, virtud, amor. Él comienza a formar nuestro corazón para el reino. Dice en ese texto que a través de la prueba vamos a leerlo. Dice, el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué quiere que todas esas cosas, gloria, honra y alabanza, estén en nosotros? Porque Él ha preparado para nosotros, según los versículos anteriores, un reino como incontaminado, incorruptible, que no se puede manchar, algo glorioso. Pues Él está preparando a un ser glorioso para un reino glorioso. Y ha preparado un reino glorioso ¿para qué? Para un ser glorioso. De hecho, cuando la Biblia dice los espíritus de los justos, hay versiones que dicen los espíritus de los gloriosos. ¿Por qué les llama gloriosos? Porque han sido inundados ¿con qué? Con lo que inunda el cielo. ¿Qué inunda el cielo? La gloria de Dios. Y por eso, hermano, usted, cuando es llevado a la fe del Hijo de Dios, es llamado la gloria de Dios. Quiero que se quede con eso en su mente. Dios ha querido cambiar tu manera de ver las cosas. Y Él quiere revelar la verdad sobre la adversidad, la verdad sobre los vientos contrarios. Y la verdad que sale cuando estos vientos contrarios son resistidos en el poder de Dios. Por medio de la fe. ¿Cómo usamos el poder de Dios? ¿O cómo el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros? Por medio de la fe. Entonces, cuando estos vientos contrarios vienen, encaramos estas situaciones. Y estas situaciones se convierten para nosotros en oportunidades. En oportunidades para ver el poder de Dios actuar. Cuando vemos el poder de Dios actuar en medio de nuestras circunstancias, dificultades, ahí hay otro testimonio de los hechos de Dios. ¿Y qué pasa con la fe? ¿De qué se alimenta la fe? ¿De los hechos de quién? De los hechos de Dios. Así que hay hechos de Dios registrados en la Biblia, pero también hay hechos de Dios registrados en ti como carta abierta, no escrita por hombre, sino por el Espíritu del Dios vivo. Tú también como creyente te conviertes en una carta del poder de Dios. Y otros pueden ver en ti los hechos de Dios. Y cuando ven en ti los hechos de Dios, ven la escritura escrita en tablas de carne.
que tenemos un registro escrito sagrado con los hechos de Dios. Pero tenemos también una iglesia viviente en que los hechos de Dios se manifiestan. La fe mira los hechos de Dios y crece, porque ve la capacidad y el poder de Dios. ¿Estamos captando esto? La fe se alimenta de los hechos poderosos de Dios. Vemos entonces una oportunidad para ver a Dios actuando en nuestra situación personal. Y esto aumenta de manera superlativa y da evidencia de que la fe que poseemos es una fe real. Porque el Dios que poseemos es un Dios vivo, que sí actúa, que no ha cesado de actuar, que no ha cesado de salvar, que no ha cesado de sanar, que no ha cesado de transformar, que no ha cesado de cambiar, que se mete en nuestras circunstancias, que opera en nuestras vidas, que nos capacita para cosas que en otro tiempo no hubiésemos sobrellevado. Muchos de nosotros atravesamos cosas que si hubiese sido en el pasado, que hubiese sido de nosotros. Pero en ese momento ya la fe y las obras de Dios nos han hecho recapacitar. Y podemos sobrellevar cosas que en otro tiempo, porque la fe crece. Y dice la Escritura que cuando crece, leímos en Tesalonicenses, se escucha, la gente sabe. Y dice que ¿a quién le da la gloria? A Dios. Los tesalonicenses tenían una fe que se movió, que salió de su lugar, y la obra de Dios era tan poderosa en sus vidas que la comunidad sabía que el poder de Dios estaba con ellos. Y eran cartas vivas, testimonios vivos ¿de qué? De los hechos de Dios. Y esos testimonios fueron registrados en la Escritura para evidencia de que Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Se mueve, opera, obra. ¿Entendemos esto? Bien. Así como el fuego purifica los metales preciosos, las situaciones difíciles y duras de la vida nos despojan y desvisten de todo lo que nos sirve, dejando tan solo la sustancia de la fe. ¿Cuál es el propósito entonces de las pruebas? Quitarle la ropa. Dios quiere quitarle la ropa. ¿Qué ropa? La tuya. ¿Qué ropa? La que tú mismo te vestiste, de la que tú mismo te glorías, de tus hojas tigueras, de tu minifalda taína. Él quiere desvestirte de todo aquello que tú piensas que es importante. Porque lo que los hombres tienen por sublime para Dios es ¿qué? Abominación. Y Él quiere vestirte de ropas indestructibles. Él tiene una vestimenta preparada para ti que el mundo no te puede dar. Es una vestimenta de poder, hecho en los cielos. Esa vestimenta viene acompañada de cualidades y el carácter de Cristo. Esa vestidura solamente la puede impartir Él. Pero la puede impartir y la desarrolla en tu vida. A medida que creces en la palabra. A medida que ejercitas la fe. Amén. A medida que abrazas las pruebas. ¿Qué tienes que hacer con las pruebas? No queremos abrazar las pruebas. Pero cuando abrazamos las pruebas y decimos, Dios, tú me vas a enseñar algo de aquí. Yo voy a salir como el oro en este lugar. Brilloso. Porque tú vas a usar las pruebas para mostrar el poder de tu palabra en mi vida. ¿Ves? Las pruebas, la palabra. La palabra de Dios, la palabra dicha como conviene. La palabra puesta por el Espíritu Santo, revelada al corazón, es acrisolada. Y consume toda basura de nuestra alma. Nos limpia. Porque es palabra del Señor. Sale de Él. Comienza a provocar en nosotros. Nos limpia, nos despiste. Aleluya. Y deja tan solo lo que sirve.
la sustancia misma de lo que viene de Dios. Número 4, son 5. Si queremos crecer en la fe, también debemos examinar los testimonios de otros. Ya mencionamos que cada uno de los creyentes verdaderos es un testigo de quién. Cuando las personas recibían el evangelio de Jesucristo, tenían la escritura en sus manos. ¿Qué escritura tenían y veían ellos? ¿Qué veía el mundo? El testimonio de Dios en la vida de quién? De los apóstoles y de las personas que habían recibido a Cristo, porque muchos se fueron y muchas iglesias fueron levantadas y no por los apóstoles. Lo que nos lleva a definir qué significa testimonio. Un testimonio es el recuento histórico de la actividad de Dios en la vida de un individuo. ¿Qué es un testimonio? El recuento histórico de la actividad de Dios en la vida de un individuo. Cuando usted menosprecia un testimonio, ¿a quién usted está menospreciando? Porque ¿de quién es la actividad? Cuando usted menosprecia un testimonio, usted está menospreciando a aquel que está llevando a cabo su actividad. Porque el testimonio tiene como propósito una sola cosa. ¿Cuál es? Señalar a Dios. Glorificar los hechos de Dios. Ahora, cuando nuestro testimonio es oscuro, ¿qué hace con Dios? Lo vilipendia, le blasfema. La gente dice, ¿y esos que son cristianos? ¿Y de quién están hablando mal? Pero cuando nuestro testimonio es conforme al corazón de Dios apunta y la gente dice para que glorifiquen, para que vean la obra de Dios en tu vida y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de testimonio y debe mostrar los hechos de Dios cuando interviene en nuestro corazón. ¿Cómo? Gente se te va a acercar con una situación. ¿Quién sabe si tú has atravesado por esa situación? ¿Quién sabe si en ese momento Dios te dio una respuesta a ti que el otro necesita? Él no la tiene, tú la tienes. Y entonces tú comienzas a bendecir a la persona con la consolación con que tú fuiste consolado. ¿Estás captando? Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Cada uno de nosotros ha sido consolado por Dios en alguna área. O ha sido procesado por Dios en alguna área. Dios te va a enviar personas con esa necesidad. Y tú vas a hacer allí un tablero que apunta al cielo. Eso que tú estás pasando es difícil. Pero yo conozco a alguien que cuando yo estaba atravesando por ese camino, transformó mi circunstancia. O simplemente me preparó y me capacitó para recibirla. Fortaleció mi corazón. Me sanó en las angustias. ¿Estamos captando? Los testimonios de Dios tienen ese propósito en nuestra vida. Es lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios hace a través de ti. Esos son los testimonios de Dios. ¿Cuáles son? Lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios hace a través de ti. ¿Quién es el que lo hace? ¿Son los testimonios de quién? ¿A quién deben apuntar siempre? No les robe la gloria a Dios. Siempre hable de Dios y de lo que Dios hizo, lo que Dios hace. ¿Ve? Nadie nunca puede negar o refutar o menoscabar el testimonio de uno que ha sido tocado por Dios. Pregúntele al ciego de nacimiento. Fue menospreciado por los fariseos. Bueno, tú dices que eres ciego. ¿Quién te sanó? Aquel hombre les contestó. Llamaron a sus padres. Es verdad que este hombre es ciego de nacimiento. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ese primeramente es nuestro hijo. Y que el ciego de nacimiento, eso es así. Ahora, ¿cómo haya sido sanado? Pregúntele a él, ¿qué edad tiene? ¿Por qué? Porque tenían miedo de qué. No querían dar testimonio. Su hijo ha sido sanado de una ceguera
Y a ellos les importaba más lo que pensaran los hombres. Los fariseos de esa época. Son gente que castra el espíritu de la libertad en Cristo Jesús. Y por agradar a los hombres y esperar la gloria de los hombres, ellos permanecieron en la sinagoga y no lo votaron. Su hijo dijo, ¿también quieren ustedes hacerse sus discípulos? Ese hombre es pecador, da gloria a Dios. Aquel hombre dice, si es pecador o no, eso yo no lo sé. Pero hasta ahora tengo entendido que Dios no escucha a los pecadores. Aquellos hombres le dijeron, tú que naciste del todo en pecado, vienes y nos enseñas a nosotros. Y lo botaron de la congregación. ¿Ve ese espíritu? Ese espíritu está en muchas iglesias hoy en día. Ese espíritu castrante, que la libertad del Hijo de Dios no está ahí. Usted siente esclavitud en esos lugares. Hay un espíritu de opresión. Señor, reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo decía, a los que por ningún momento nos aceptamos a someternos, para que la palabra de Dios no fuese blasfemada. Si usted ha recibido la liberación de Cristo, es para clamar y hablar de Cristo. Su lengua no puede perecer en el silencio, porque el creyente es un testigo. Y un testigo habla de lo que es ¿qué? De lo que ha visto y oído. Yo creo los testimonios de Cristo por la fe del Hijo de Dios. Pero yo he visto al Hijo de Dios con mis ojos y con mis oídos actuar en medio de mis circunstancias. Y yo tengo que dar testimonio continuo de la operación de Dios, tanto en mi vida como en la vida de mis hermanos. Hay un cántico que cantamos. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Lo cantamos. Muy bien. Los reto a que salga hoy y mañana y pasado mañana y haga lo que cante. Porque de otra manera será usted un falso testigo. Porque no estará dando testimonio de la verdad. Usted da testimonio de lo que Cristo ha hecho en usted. Jesús le dijo al gadareno que había sido libertado, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales que el Salmo 5 háblale de Moisés, háblale del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que le dijo? Ve a tu casa y ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora, ¿por qué ese testimonio es eficaz? Te lo voy a poner así. Porque todo el mundo sabía en ese lugar, en Decápolis y en Ciudades, que ese tipo estaba más loco que una galleta. El tipo estaba tostado, completamente lunático, vivía en cueros, se movía por los cementerios, se pasaba golpeándose y tenía una legión de demonios, 6.600 demonios. La gente lo había tratado de atar y ahora ese individuo está en su sano juicio. Va al lugar y le dice, yo te puedo decir acerca de cuán grandes cosas ha hecho Jesús conmigo. Tenemos que hablar a la gente de lo que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. La pregunta, ¿lo creemos? ¿Qué fue lo que dijimos? La premisa. ¿Usted cree y usted sabe lo que? ¿Usted cree y sabe lo que obedece? ¿Usted cree y sabe lo que obedece? Lo otro no lo cree. ¿Ve? ¿Ve que es práctico? Usted cree y sabe lo que obedece. Esto es para confrontarlos, hermanos. Y para confrontarme a mí. Damos testimonio de la verdad. Cuando alguien está en necesidad, somos el instrumento usado por Dios. Cuando salimos a la calle,
le pedimos a Dios abre puertas para dar testimonio de ti, de tus grandes obras. La gente se va a relacionar con usted cuando sepa que usted es humano, usted ha pasado por cosas difíciles y le cuente cómo Cristo se metió en sus circunstancias, trabajó en su corazón, operó en su alma, sanó su corazón, su espíritu, y de momento hay un gozo que rebosa en su alma. Hay algo que usted no puede contener, porque es como el profeta: Señor, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste y fui seducido. No puedo dejar hablar lo que he visto y oído, decían los apóstoles. Ellos no podían. ¿Puede usted? Dios le está haciendo el llamado. ¿Se siente culpable porque no lo hace? No es cuestión de sentirse culpable. Arrepiéntase de su pecado. Punto. Échale a un lado. Cristo llevó la culpa. Es cuestión de que si usted cree y usted sabe, usted obedece. Las lágrimas no significan nada si no hay verdadera sustancia de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento hace algo, actúa, se mueve. El Bautista en una ocasión le dijo a la multitud y le dijo: haced obras dignas de arrepentimiento. Ustedes profesan que están arrepentidos. Pues tú tienes 2 capas, dale a aquel que tiene nada. Tú que tienes 2 zapatos, dale una a aquel. ¿Ves? Tú que, mira, no estás pidiendo más. Un publicano, uno de Hacienda, Internal Revenue Services, deja de estar robándole al pueblo. El líder es ese amigo de cada uno de ustedes y mío, ¿verdad? O sea, la verdadera fe es práctica y se manifiesta en la vida diaria. El ciego fue interrogado. Cuando escuchamos sobre los hechos poderosos de Dios en la vida de las personas, la fe aumenta. Y por último, ora. Son 6, no son 5. Ora. Ora. Llegas a conocer a una persona mediante el diálogo con esa persona. Yo le sirvo a Dios, pero nunca hablo con él. ¿Haz eso con tu esposa? No le hable, nunca. No le hables nunca a tu esposa, nunca más. Y luego dile que la ama. Haz eso con tu esposo. Comunícate. Comunícate con Dios. Conversa de manera personal e íntima con Dios. Pero no tan solo hable. Hay gente que habla mucho. Pero en la conversación con Dios, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que tú tienes que decir o lo que Dios tiene que decir? En la conversación con Dios lo importante es lo que Dios dice. Porque es lo que Dios dice lo que transformará tu vida. Por lo tanto, háblale. Preséntale tu necesidad, sí. Preséntale tu angustia, sí. Preséntale tu dolor, sí. Pero toma tu tiempo y escucha. Está a la expectativa. Señor, quiero escucharte. Háblame. Vaya, lee la Biblia. Ora. Estás en el camino, en el carro, y Dios te puede contestar en el camino. Prendiste la radio y hasta las piedras pueden hablar. Dios puede hacer que cualquier cosa sirva para darte una palabra de su parte. Él es Dios. Finalmente, practica la obediencia. Practícala. El hermano hoy estaba hablando de eso. Practica la obediencia. Nunca crecerás en la fe si constantemente desobedeces lo que Dios dice que hagas. Nunca crecerás en la fe, porque la verdadera fe es fiel. Fiel. La raíz de la palabra fe es fidelidad. ¿Ve? Dijimos que nunca crecerás
yo no creo en ti. Cuando Dios daba mandatos en la Escritura, las personas que creían en Dios lo obedecían. Los que no creían en Dios hacían lo que les daba la gana. Por lo tanto, alguien que dice que tiene fe, o dice saber algo, creer algo, pero no se mueve en ello, es un testigo falso del Evangelio de Jesucristo. Y no da gloria a Dios. Y usted fue creado para dar gloria a Dios. Usted fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia, para que anuncie los hechos de Dios. En una predicación que se llamó Hijo de Dios, usamos el texto en Pedro donde dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Y nos llamó como nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? Reyes, sacerdotes. Y dice, para anunciar las virtudes. ¿A quién vamos a anunciar? ¿Los testimonios de quién? De aquel que nos llamó. Tú y yo fuimos creados para anunciar las virtudes. Anunciamos las virtudes por medio de lo que decimos, por medio de lo que hacemos, por medio de cómo nos conducimos, por medio de las decisiones que tomamos y se sujetan a lo que Dios dice, por medio de la obediencia diaria. Reciba esto en su espíritu. Recíbalo en su espíritu. Estamos acabando. Conclusión. La perfecta fe es aquella que obedece. La verdadera fe se manifiesta cuando presenta evidencia. Dijimos que la fe no es ciega, ¿verdad? En una ocasión dijimos que la fe no es ciega, porque la fe verdadera descansa en los hechos de Dios. Y el mundo y el universo entero cuenta que la gloria de Dios. Dios ha presentado continuamente a través de nuestra vida y por medio de las cosas hechas que Él es y que es creíble. Por lo tanto, la fe del creyente está basada en la verdadera evidencia. La fe de creer en Dios. Pero la manifestación de la fe del creyente también tiene que presentar ¿qué? Tenemos que presentar con nuestra vida ¿qué? Evidencia. Y el creyente, a diferencia del Señor, del creador de todo, digo a diferencia, pero Dios manifiesta quién es Él por medio de las cosas hechas. Nosotros manifestamos en quién hemos creído por medio de la obediencia a aquel que hizo todas las cosas. Presentamos evidencia entonces cuando, confiando en lo que Dios nos dice, actuamos como Él nos dice. Así que termino diciendo esto: la fe no crece por accidente. Escuche, la fe no crece por accidente. Usted va a diferentes iglesias y usted notará que hay un grupo de personas que crece más rápido que otros. ¿Qué será lo que están haciendo? Algunos de nosotros sabemos lo que hacen, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que hacen. Y siempre estamos repitiendo los exámenes del cielo. Repitiendo los exámenes, siempre. Siempre en la rueda de abajo. Siempre abajo, nunca arriba. Porque no creemos en Dios. Yo creo que el Espíritu Santo en todo este tiempo lo que está es hablándole a la iglesia para que comience a moverse en la confianza, en la obediencia, para que comiencen a creer en un Dios grande, en un Dios que puede, en un Dios para el cual nada es imposible, en un Dios que puede penetrar cualquier barrera, romper cualquier fortaleza y entronarse en medio de cualquier situación y sacar gloria de los lugares que usted menos imagina. Ese es el Dios de las Escrituras. La fe no crece por accidente. El crecimiento toma tiempo, dedicación y también esfuerzo intencional. Porque dice la Escritura, Jesucristo mismo dijo, la palabra dijo, ellas son las que dan testimonio. Así que relaciónese con los testimonios. Relaciónese con... La Escritura tiene como propósito primordial anunciar y hablar de la obra de Cristo. Relaciónese. Pídale a Dios hoy que le ayude a ejercitar su fe
por medio de la confianza, por medio de la fidelidad, de la obediencia y del verdadero conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús.